Bueno, continuaré hoy con el ejercicio que habíamos propuesto de cubicación, de la excavación, si ustedes lo ven aquí, donde acá estaba el corte tipo de lo que es la fundación, donde la excavación la empezamos de el 0,0, ya de ahí hacia abajo, nivel piso terminado, lo establecimos en esta vez, o para este ejemplo, y aquí estaba la planta de fundaciones, donde hacemos todo el recorrido de esta fundación. A esto, como he visto algunas preguntas, se le conoce como fundación corrida. Corrida es cuando abarca todo aquí lo que estoy moviendo o mostrando con el mouse, ya distinto de la fundación puntual, ya también conocemos zapata, que está solamente en un punto, llamado vulgarmente también pollo de fundación. Bueno, aquí está el tema del informe de la mecánica de suelo, que eso lo ocuparemos después para cuando veamos el tema de movimiento tierra. Por ahora no es necesario, pero vamos a hacer la segunda parte, que sería la fundación sin moldaje y con talud. Y para eso me voy a apoyar de mi siempre pizarra digital. Vamos a ver cómo resulta ahora. Bueno, yo les dije que íbamos a hacer lo que era el movimiento tierra con moldaje, perdón, sin moldaje, ya, y con talud, ahí está. Entonces, claro, si nosotros lo vemos, es una cosa que va a ser así, ya, ahí, y ahí. Ya, este talud dijimos que iba a ser de 60. ¿Qué quiere decir de 60? Que cuando yo tomo acá, el ángulo que conforma respecto a esta horizontal va a ser de 60 grados. ¿Ya? Ahora, para que ustedes tengan en consideración, vamos a poner las cotas. Como es sin moldaje, vamos a tener aquí que la dimensión de este talud va a ser la que aparece en el detalle, que sería de 1,3 metros, ¿ya? Y la altura la tenemos representada acá, y esa altura nosotros la tenemos de 1,45 metros. Claro, si nosotros hacemos el dibujo, voy a colocar aquí las líneas segmentadas. Y la línea segmentada acá nosotros tenemos esto que yo estoy rayando o pintando aquí, ya, toda esa parte nosotros tenemos esa superficie que sabemos que es de 1,3 por 1,45, ¿cierto? Esa parte, incluso nosotros esa parte ya la tenemos cubicada, lo hicimos en el ejercicio anterior, pero hay un tema, esto lo desconocemos, esto que estoy marcando acá con rojo, esa parte nosotros la desconocemos, no sabemos su superficie. Si se dan cuenta, tampoco conocemos cuáles son las medidas que posee. Eso yo no lo sé. ¿Lo puedo averiguar? Sí, perfectamente yo puedo averiguar esta parte de acá, y ustedes se preguntarán cómo. Y aquí tenemos que empezar nosotros a aplicar la geometría. Esta zona yo la puedo averiguar fácilmente si hago el dibujo, y el dibujo que nosotros tenemos es un triángulo. Aquí, si ya sabemos que aquí están los 60 grados, estos 60 grados se van a replicar acá, justo en la base. Entonces yo tengo aquí los 60. Y conozco la altura.
hacer ahí la cota. La altura es de 1,45 metros. Y la distancia que tengo ahí la desconozco. Ahora bien, bueno, estos ya deberían haber pasado un curso de geometría para poder entenderlo, pero se los voy a explicar. A ver, una forma de yo poder determinar esta distancia que están acá son con los que se conocen como razones trigonométricas, ¿ya? La famosa trigonometría. De a poco voy mejorando con el pizarrón, si se dan cuenta. Ya cada vez se entiende un poco más. Y cuando nosotros usamos la trigonometría, principalmente utilizamos las funciones que son el seno, el coseno y la tangente, ¿cierto? La tangente del ángulo. Ahora, estos son razones de la trigonometría, y la razón solamente es un cociente entre dos elementos. En el caso de seno, en el seno dice, y esto se aplica solamente en triángulo rectángulo, que el seno va a ser el cateto opuesto al ángulo, ya que sería esto de acá, partido por lo que es la hipotenusa. La hipotenusa es quien se enfrenta al ángulo 90. Aquí nosotros tenemos un ángulo de 90, ¿ya? La hipotenusa siempre se enfrenta al ángulo 90. Tenemos el coseno, que el coseno indica que es el lado adyacente al ángulo de este ángulo. Ojo, este ángulo, este es el lado adyacente, y dividido por la longitud de la hipotenusa. Y la tangente indica que es el lado opuesto al ángulo. Este es el ángulo, ese es el lado que se opone, ¿ya? Dividido por el lado adyacente, que es la incógnita que nosotros tenemos. Ahora, si yo quiero saber esta dimensión, a mí me conviene utilizar esta fórmula acá, tangente. No me conviene utilizar el coseno ni el seno. ¿Por qué no me conviene? Porque no sé cuánto mide la hipotenusa. Por lo tanto, no sé cuánto mide la hipotenusa, descarto inmediatamente esa función y ocupo tangente. Entonces, la razón trigonométrica sería de la siguiente forma. Tangente de 60 es igual al lado opuesto, que es 1,45 metros, dividido por el lado adyacente, al cual yo no conozco la dimensión. Entonces, despejo por despeje, me quedaría que el lado que yo quiero obtener la medida no es nada más que 1,45 metros dividido en ¿qué? En la tangente de 60 grados. Si eso yo lo resuelvo, ¿ya? Y aplico lo que es calculadora, me daría que ese valor tiene una longitud de, a ver, lo voy a calcular aquí con mi calculadora. Les prometo para la otra tener la calculadora aquí a la vista. Ya, entonces si yo hago el cálculo, me dice que 1,45 yo lo divido en la tangente de 60, me dio que la dimensión fue de, lo voy a escribir aquí, después ustedes lo calculan, de 0,84 metros, que es esto que está aquí, lo que está con el signo de interrogación. Por lo tanto, súper simple, como nosotros ya poseemos esa medida, nosotros ¿qué podemos hacer? Simplemente ya sacar lo que es la superficie de ese triángulo, porque ya nosotros conocemos la superficie de los que son los otros elementos, ¿ya? Así que vamos aquí a movernos un poco en la pizarra para poder calcular esa dimensión.
nosotros para poder calcular, la superficie de un triángulo, nosotros tenemos que conocer que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Tenemos la base, sí, 0,84, tenemos la altura, sí, 1,45, por lo tanto estamos en condiciones de sacar el área de ese triángulo. Entonces, el área de ese triángulo va a ser la base, 0,84 metros, por la altura, 1,45 metros, y eso lo vamos a dividir en 2 y vamos a sacar esta área del triángulo. Bueno, si hago los cálculos, 0,84 por 1,45 y eso lo divido en 2, me da que la superficie de este triángulo que yo hice me dio 0,609 metros cuadrados. Ya, o sea, todo esto que está acá tiene una superficie de 0,609 metros cuadrados. Y si se dan cuenta, el otro triángulo que está acá es exactamente lo mismo, por lo tanto la dimensión también es 0,609 metros cuadrados. Y yo ya tengo la superficie de este triángulo. Ahora, vuelvo a recalcar. Recuerden que cuando hay distintos tipos de excavaciones, hay excavaciones con y sin talud, eso va a depender mucho del tipo de terreno que hay. Yo aquí les planteé 4 operatorias. Voy a dejar un poco el lápiz de lado. Planteé 4 operatorias distintas, y dentro de esa operatoria yo les planteé fundación sin moldaje y sin talud, que lo hicimos en un video, y el que correspondía ahora, que es fundación sin moldaje pero con talud. Lo voy a marcar aquí con azul en este caso. El talud está especificado incluso acá, dice que es de 60 grados, ya por si acaso, está ahí, talud de 60. Esto para evitar el derrumbe, porque da mayor estabilidad al terreno cuando se aplica un talud. Y bueno, nosotros para poder cubicar, claramente necesitamos conocer la superficie de la figura geométrica, ya tal como nosotros lo vemos acá. Entonces, claro, en la clase anterior, o en el video anterior, nosotros calculamos esta superficie de 1.3 por 1.45, 1.3 por 1,45, y me dio la superficie de aquí, voy a anotar, 1,885 metros cuadrados. Ya voy a marcar ahí. Y nosotros lo multiplicamos por el largo. Esa cubicación, déjeme ver si la tengo por aquí. No la tengo, pero voy a armar automáticamente el Excel. Y en ese Excel voy a poner aquí entonces excavación con talud de 60 grados, que fue lo que especificaba el ejercicio. Y yo, recuerden que establecí eje, ya, los ejes, largo o longitud, que está establecido en metros, estaba establecido el ancho, que también estaba en metros, y estaba establecido la altura. Bueno, de hecho recuerdo que la longitud lo puse al final, y la altura, ya, y la altura también estaba en metros. Bueno, eso fue lo que nosotros hicimos en el ejercicio anterior. De hecho, si mal no me equivoco, nosotros establecimos ejes. Voy a
De hecho voy a correr un poquito más. Hasta ahí me llegó el espacio en el pizarrón. Pensé que era infinito esta cuestión. No es infinito. Es finito en realidad. Y nosotros habíamos establecido que el terreno era así, ¿cierto? Era ahí. Era así. Era una cosa así el terreno. Bueno, en el PPT aparece de otra forma, pero da lo mismo como este. Bueno, y yo había establecido ejes. Voy a mejorar un poquito esto. Y yo había establecido ejes. Si mal no recuerdo, yo había establecido que este era el eje A. Había establecido que este era el eje B. Y aquí había establecido que era el eje 1, el eje 2 y el eje 3, si no me equivoco. Bueno, en todo caso es para establecer, para tener un orden. Y claro, nosotros en un principio, no recuerdo si habíamos partido con este eje, ya, no sé si partimos con el A o con el B o partimos con el 1, el 2. Pero bueno, haré el orden para que se den cuenta que finalmente llegamos a la misma información. Entonces voy a establecer la cubicación, ya, de los ejes. Voy a cerrar esta pestaña. Voy a establecer entonces los ejes, que era el eje 1 entre A y B. Ya. ¿Qué otra cosa más teníamos? Sí, eje 1 entre A y B. Si me guío aquí por el pizarrón. Eje 1 entre A y B. Después el 2 y el 3 también entre los mismos ejes. 2, 3. Ya los mismos ejes. Bueno, la altura nosotros ya la teníamos considerada, que era 1,45. Ya todas tienen altura 1,45. Teníamos el ancho, que eran 1.3, 1.3, 1.3. Y la longitud, que la longitud aquí nosotros la establecíamos. Hay que ver la especificación que nos dice, era de 15 por 35. O sea, lo que quiere decir que de aquí a acá 35 metros y de aquí a acá eran 15 metros. Como lo había establecido en un video, yo hice cubicación geométrica. ¿Qué quiere decir? Que primero cubiqué toda esta parte que está acá, ya una cubicación ordenada, que es lo que indica o establece la norma, que cualquiera lo puede entender, y después yo establecí que cubicaba esto de aquí, que es el eje 2, ya, ahí está, y después establecía que cubicaba esto de acá, que era el eje 3, y eran los tres completamente idénticos, eran los tres iguales, ya, tanto el eje 1, 2 y 3, 15 metros, y tenía un volumen, y ese volumen está en metros cúbicos. Y claro, nosotros hacíamos una multiplicación simple y me daba el volumen a excavar. Pero ojo, esta situación se daba siempre y cuando fuera esta figura. A ver, voy a ver si... No, dibujar tiene que estar. No quiero dibujar en realidad. Ilustración, aquí está. Siempre y cuando que fuera esta forma.
donde aquí está la altura de 1,45 y ancho de 1,3, nos daba este volumen. Pero ahora el tema cambia un poco. Ahora, ¿por qué cambia? Cambia porque a nosotros nos apareció otra forma. Voy a ver si la puedo expresar de alguna forma. Y aquí está. A nosotros nos apareció esto, ¿ya? Que fue un triángulo y se puso a este lado y se puso también al otro lado. Aquí lo tengo que voltear. Ahí está, ¿cierto? Esta fue la figura que a nosotros nos apareció en la actualidad. Y claro, aquí nosotros tenemos esta superficie que es de 1,45 por 1,3. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? A nosotros se nos suma otra figura. Ya, entonces voy a poner esto para que ustedes lo puedan entender, pero desde el punto de vista tendrían que hacerlo de manera más simplificada. Esto lo voy a poner entre comillas, el rectángulo. Y ahora aquí, entre comillas, voy a poner que la figura que se me asemeja acá es un triángulo. Y lo voy a especificar más para que lo puedan entender. Es un triángulo rectángulo. Claro que en este caso en cantidad, lo voy a poner así, cantidad, son dos triángulos rectángulos. Y si nosotros tenemos la altura y la base, recuerden que hablamos de una base, las medidas ya las tenemos. La altura siguen siendo las mismas, 1,45, y la base fue lo que calculamos acá en el pizarrón, que dio 0,84, que lo voy a colocar aquí, 0,84, 0,84, 0,84. Entonces, ¿qué pasa? Claro, base por altura partido en 2. Nosotros al sacar el volumen va a ser algo completamente distinto. Ahora, ¿por qué va a ser distinto? Porque yo tengo que considerar la superficie de este rectángulo y yo le tengo que sumar, voy a poner aquí otro paréntesis para encerrar esa operación, y yo le tengo que sumar que la superficie de dos rectángulos, mejor lo voy a dejar así, esto por esto por esto, y claramente base por altura dividido en 2, porque esa es la fórmula que se especifica. ¿Ya? Entonces aquí tengo primera superficie, rectángulo, ahí aparecen los colores, le sumo la superficie del triángulo rectángulo, son dos triángulos rectángulos, este que está ahí y este que está acá, de altura 1,45 y base 0,84, y eso tiene la longitud de 15 metros. Me cambió bastante lo que es el volumen a excavar. Y claro, nosotros después tendríamos que seguir cubicando. Voy a dejarlo hasta aquí. Pero ahora, ¿qué tendría que cubicar? Claramente tendría que cubicar lo que me falta, que sería esto que está acá, que lo voy a marcar todo con verde, esto que está aquí, esto que está aquí y esto que se encuentra acá, que si ustedes se dan cuenta es exactamente lo mismo en este caso, en este dibujo. Hay casos que no son así, que todos den igual. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora yo? Voy a indicar que tengo los ejes A. Claramente el eje A va a ser entre
eje A, eje A, eje A, entre 1 y 2, después entre 2 y 3, voy inmediatamente a hacer la configuración, harto ordenado, eje A, después pasa el eje B y se repiten los mismos ejes, 1 y 2, 2 y 3. Con respecto a lo que es, depende que se vuelve un poco loco, con respecto a lo que es las longitudes, hay que ver si son 15 metros. En realidad 15 metros no son, eso nosotros lo vimos en un video que fue en el anterior, igual lo voy a repetir acá. Como les dije, tenemos que guiarnos con lo que nosotros ya cubicamos, y esa parte de ahí y esa parte de acá y esta de acá ya fueron cubicadas y tenía la dimensión de 1,3, ¿cierto? 1,3 y 1,3. Entonces, claro, recuerden que yo dije, pero aquí pasa el eje, y este eje, el 1,3, me lo divide en dos partes iguales, ¿cierto? Que era 0,65, disculpen aquí los números, y acá era 0,65. Por lo tanto, a mí, ¿qué me faltaba cubicar? Me faltaba cubicar este trozo de acá solamente. Y este trozo de ahí, que era la mitad de 35, lo voy a especificar acá, 35 dividido 2, que me da 17,5. Ya, entonces a los 17,5 metros yo le tendría que quitar los 1,3, que es lo que está aquí, y 0,65, que es la mitad, ¿cierto? La mitad de este 1,3. ¿Para qué? Para tener esta dimensión de aquí, esto que está acá. Ahora, si yo hago esa operatoria y nosotros vemos 17,5, que es la mitad de 35, le resto el 1,3 y le resto el 0,65, la dimensión que me faltaría por cubicar, o la longitud que me faltaría por cubicar, sería 15,55 metros. ¿Qué son los 15,55 metros? Toda esta parte de aquí que está marcada en verde. ¿Ya? Toda esa parte de ahí. Entonces, listo. Tenemos nosotros la dimensión. Ya conocemos la longitud. 15,55. Y lo tiramos hacia abajo. Lo demás se mantiene. Entonces, se dan cuenta, sigue siendo la misma altura, sigue siendo el mismo ancho en lo que respecta a lo que es nuestra figura, el rectángulo que está acá. De hecho, le voy a poner otro color, lo voy a dejar en verde. Ya, eso es el rectángulo, para que asocien, verde, le pusimos verde al rectángulo. Y nuestros triángulos rectángulos son los que están en color azul. Se mantienen las mismas medidas, lo único que cambió un poco fue la longitud. Repito la fórmula y tenemos nuestra cubicación o volumen. Ahora le puedo poner aquí el total a excavar con talud de 60 grados y ustedes se van a dar cuenta que ahora son 332 metros cúbicos. En realidad, si lo redondeamos, 333 metros cúbicos. Ese fue el resultado que nosotros nos dio de esta figura geométrica que está acá. ¿Ya? Y que, si se dan cuenta, nosotros conocíamos la altura, pero no conocíamos cuánto medía eso. O sea, nosotros no sabíamos que eso era 0,84. Hicimos los cálculos mediante lo que fue una operatoria
geométrica, para que se dieran cuenta. Como digo, yo haré el hermoseo de esta planilla. Borde grueso. Esto lo pondré en negrita. Esto también en negrita. Y destacaré cuánto fue el volumen a excavar. Eso ustedes pueden ver el color que a ustedes les parezca. Voy a poner ese en este caso. Y el movimiento de tierra que nosotros nos dio con un talud de 60 fue de 332 metros cúbicos, 64. O si quieren lo pueden dejar en 333 metros cúbicos, aproximarlo. Sí, por el número que da, haciendo lo que es redondeo. Bueno, esto fue, como les dije, el ejercicio de hoy, que fue el número 2, aplicando lo que es el talud. Ahora, si ustedes ven en el ejercicio, hice fundación sin moldaje con talud, ya, porque nos quedan la parte de acá, fundación con moldaje y con talud, que ahí tenemos que aplicar lo que indique la norma 353. Recuerden que la norma 353 es súper clara en ese aspecto. Les voy a hacer un recordatorio de la norma 353. Voy a ir aquí a mis documentos viejitos que yo tengo de cuando hice clases en algún minuto con cubicación. Lo tengo aquí. Y recuerden que nosotros revisamos esta norma. Se las vuelvo a reiterar, porque si preguntan, ¿y el profe de dónde sacó el talud, de dónde sacó esto, dónde sacó esto otro? Saltar. Recuerden, ya a partir de esta página que está acá, aparece todo lo que es excavaciones. Aplicando, dice, volumen, según fórmulas geométricas que correspondan. Vimos dos fórmulas geométricas, rectángulo y triángulo rectángulo. Se consideran taludes, dice que aseguran la estabilidad del terreno, cuyo antecedente debe ser proporcionado por el proyectista. Vimos un talud de 60. Y recuerden que nosotros tenemos que aplicar esta tabla. ¿Y esta tabla dónde la vamos a aplicar? En el ejercicio 3, fundación con moldaje y talud. Por si se dan cuenta que depende de la altura de la fundación, el aumento del ancho de la excavación que hay que hacer por lado. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos este talud, me voy a hacer un ejemplo. Voy a mover el pizarrón. Cuando nosotros tengamos que hacer este talud, la figura geométrica que nosotros teníamos en un inicio era esto, ¿cierto? Así y así. Donde, claro, aquí teníamos el ancho de 1.3. Pero si nosotros vamos a considerar fundaciones, ese ancho yo lo tengo que aumentar según lo que me indica la norma 353 y va a depender de su altura. Dice que hasta 1.5 tengo que aumentar 50 centímetros a cada lado. Claro, mi altura es de 1.45, 5 centímetros, lo voy a aproximar, ya, porque debería ser la interpolación, pero por 5 centímetros interpolar no tiene mucho sentido. Entonces, claro, cuando yo aplique el talud, que se va a hacer el otro ejercicio que hay, vamos nosotros a tener este caso. Vamos a tener talud de 60 y el sobreancho de excavación. Entonces, claro, nosotros aquí vamos a tener el 1.3 y esto que corresponde acá es el sobreancho, que son de 0,5 metros por lado. Y ahí nosotros estamos estipulando lo que indica la norma 353, si se dan cuenta. Claro, tenemos una altura de 1.45, muy cercano a 1.50. Entonces, estoy cercano a 1.50, voy a hacer talud y con fundaciones, o sea, con moldaje, perdón, tengo que aumentar 50 centímetros de ancho por cada lado. Entonces, claramente,
me va a cambiar la figura, pero va a ser algo súper sencillo, porque esto de acá yo ya lo conozco, esto de acá también lo conozco, entonces sería hacer esto, que es nuevo, y la figura es bastante sencilla, porque 1.3 más 0.5 más 0.5 por lado, o sea, esto me aumenta un ancho de 2.3 por una altura de 1.45, y prácticamente todo lo demás se mantiene. Pero aquí estamos viendo las consideraciones que señala la norma, y nosotros tenemos que ubicar en base a la norma. Tratan de hacer el ejercicio solos, ojalá traten de hacerlo de forma manual. Mañana intentaré hacer la explicación de lo nuevo, ¿ya? Pero en realidad, como les dije, lo nuevo sería solamente, y lo voy a ejemplificar aquí, voy a correr esto un poquito, lo nuevo sería solamente hacer algo como esto. Voy a insertar una figura, el sobreancho. Eso sería la parte nueva. Este sobreancho que está indicado por norma. Y aquí le voy a poner otro color para que lo podamos identificar, que sería ese que está ahí. Entonces, claro, se suma esto mismo, 50 centímetros, la altura sigue siendo la misma. Al final lo que va a cambiar va a ser eso de ahí, simplemente, porque todo lo demás se va a ir manteniendo, pero claramente el resultado final va a ser distinto. Bueno, espero que le haya quedado claro. Disculpen los dibujos, creo que estoy un poco mejor que las veces anteriores, ya está un poco más claro, pero la idea es ir repasando conceptos de cubicación de a poco, ir con las excavaciones, como les dije, después ver los movimientos de tierra y así ver otras partidas más para luego empezar ya a presupuestarlas. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les sea de utilidad, y cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Muchas gracias y nos estamos viendo en otro video.